Entonces, yo creo que uno tiene que ser realista. Yo, por ejemplo, como les digo, cuando puse mi primer gimnasio, yo le dije a mi hija, en 4 años, yo no sabía nada de gimnasios, amiga, entienda. Yo tenía que empezar a ahorrar, investigar, esperar una oportunidad, porque yo siempre creo que las oportunidades aparecen. Amo eso. Entonces yo estaba lista, porque como dice Brian Tracy, cuando la oportunidad aparece es tarde para empezar a prepararse. Yo ahora entiendo muchas cosas, en aquel entonces no. Y no, yo no critico, como decir, el modelo como mi hermana, que es esta ama de casa, que está bien, que decidió eso. Simplemente que quería más, quería estudiar, quería crecer, quería otra forma, no quería. Entonces, la cosa se empieza a complicar porque entonces, obviamente, me caso a los 19 para salir de mi casa, porque, ¿verdad? Entenderás que no podía respirar muy bien. Entonces, a los 19, además era mi destino, sabía hacer todo lo que una ama de casa que se respeta era, ya estaba lista. Esto es importantísimo, ojo con esto. Entonces, decimos, bueno, yo como por ejemplo, ahora tengo mi proyecto a 4 años, empezando este año que estoy como empezándole a dar forma. En el camino, este sueño tiene como submetas, como submetitas, Okay. que me van a ayudar a mí a llegar a esa gran meta que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que estos pequeños avances que yo doy me dan estas pequeñas gratificaciones de logro. Ok, volvemos. ¿Qué necesito para en 4 años tener la fundación funcionando? Bienvenidos a En Contraste, el podcast donde exploramos las historias que nos definen, el crecimiento que nos transforma y la conexión que nos une. Aquí, cada experiencia es un puente hacia el entendimiento y cada paso nos lleva a una mejor conciencia. En cada episodio nos sumergimos en reflexiones, cuestionamientos y celebraciones de lo que nos hace humanos. Juntos reunimos recursos y herramientas para elevarnos hacia nuestra mejor versión. Yo soy Mariale y gracias por estar. Hay oportunidades donde una conversación puede ser un puente para una forma diferente de ver la vida, y en este espacio en particular nos hemos permitido conectar con historias que nos desafíen, que nos inviten a crecer, que nos inspiren. Yo soy Mariale y para mí siempre es un gusto conectarme con ustedes todos los domingos a través de este proyecto Tu Podcast En Contraste y ofrecerle un nuevo episodio, sobre todo en esta segunda temporada y en su segundo año. Hoy estamos acompañados con una invitada que nos va a permitir dar a conocer que los sueños se pueden cumplir y que a pesar de haber tenido ella quizás sus limitaciones, puede haber historias en su vida donde pudo haber pensado que no era posible soñar, que no era posible hacerse cumplir todos aquellos planes que ella pudo haber tenido por ciertas creencias, por ciertas condiciones que la acompañaron por mucho tiempo, pero se dio cuenta y a estas alturas, en esta oportunidad, nos dice que es posible soñar XL. Hoy le quiero dar la bienvenida a Mili Moreno y agradecerle haber aceptado la invitación a este proyecto Tu Podcast En Contraste. Bienvenida, Mili, ¿cómo estás? Hola Mariana, estoy súper feliz, muy emocionada. Siempre es lindo poder hablar y contar historias y comunicarse con la gente y poder agregar un poco de valor y dar un poco de lo que Dios ha tenido a bien darle a uno. Así que muchísimas gracias por invitarme. Sí, bueno, como tú hemos conversado anteriormente y comentas que, bueno, las casualidades no existen y en menos de un mes, pues hemos logrado conversar y entender que era posible crear un episodio que pudiera brindar, pues, una experiencia de vida. A medida que he escuchado muchas de las entrevistas o algunas de las entrevistas que te han hecho y entender los diferentes matices que ha tenido a través de tu historia, y espero poder resumirlo en 45 o una hora y brindarle la información a la audiencia de cómo, a pesar y gracias a ciertas experiencias y acompañada por ciertas creencias que te fueron otorgadas, puedes lograr cosas, puedes cambiar esa condición y puedes brindarnos hoy ciertas herramientas, nos puedes brindar los cómo, que para mí son importantísimos, que a pesar de tener los qué, puedes brindarnos cómo se hace, cómo es posible hacer todas esas cosas que pueden
switchear, que pueden darle un cambio a la forma en que podemos enfrentar el día a día y pueden darle una luz al final del túnel. Suelo generar cada episodio con una pregunta que puede tener o no respuesta. La pregunta va en tendencia a entender al ser humano más allá de lo que hace. Porque hemos tendido culturalmente a entender que el ser humano es los títulos que ha adquirido, porque es lo que culturalmente, mientras más haces, pues eres más visto. Y queremos un poquito desligar aquello. Si yo le preguntara a Mili quién es ese ser humano que a pesar de lo que haga o no haciendo nada, sigue siendo Mili? Pues yo creo que yo soy una soñadora, una loca soñadora. Creo que soy una persona que descubrió que tenía superpoderes, descubrió que todos los tenemos. En realidad creo que en todas las versiones de Mili sigue siendo una loca soñadora. Si lo puedo resumir o si lo tengo que resumir, creo que es eso. Más allá de eso, son solo flores. ¿Y qué te acompaña? ¿Qué recuerdas? Si yo te preguntara, ¿qué recuerdas de tu infancia que puede estar conectado en este momento? ¿Qué es aquello que en la infancia hiciste o que puede haber pertenecido a tu infancia que todavía mantiene? Yo creo que al final descubrí que nuestras debilidades se terminan convirtiendo en las fortalezas. En alguna etapa de nuestra vida renegamos de aquello que creemos que fue una debilidad o algo que nos perjudicó, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta que justamente eso fue lo que nos convirtió en el ser humano que somos. Entonces creo que eso justamente fue lo que me pasó de niña. Yo vengo de una familia en la que vivimos 3, pero seríamos 10 hermanos, somos portadores de un gen. Entonces casi siempre teníamos algún hermanito agonizante que agonizaba por varios años. Entonces éramos una familia pobre y no había el tiempo para que mamá estuviera ahí con mucho tiempo con nosotros. Mi papá trabajaba, mami cuidaba al bebé y ayudaba en algunas cosas de la casa como la costura o así. Entonces cuando teníamos tiempo, mami decía, a ver chicos, soñemos, ¿qué harían ustedes si se ganaran la lotería? Y mami decía, por si soñar es gratis. Como era gratis, y eran pocos los momentos en los que podíamos compartir estas dinámicas, era un momento muy hermoso, porque entonces nos dejaba desarrollar esto que después descubrí que era mi superpoder, y era tener sueños más grandes que mis posibilidades, sueños más grandes que dejaban volar mi imaginación, que al final Albert Einstein dice que la imaginación es el suelo donde se germinan los sueños. Entonces creo que eso, en ese momento no era una cosa en la que yo era consciente, se convirtió en un superpoder que hasta el día de hoy, digamos, hace que los sueños más locos se me pasen por la cabeza, aunque me tiemblen todas las penas y termino cumpliendo muchas de mis metas gracias a eso. Creo que eso es una cosa que de niña yo recuerdo, yo ahora que soy coach, le digo a la gente que soy su entrenadora de sueños, pero creo que mi mamá, en medio de toda aquella etapa difícil, fue mi primera entrenadora de sueños. Sí, recuerdo que escuché cuando comentabas, si quieres hablar de eso, está bien, si no, no importa, porque me llamó mucho la atención que quizás tu mamá probablemente no tenía tampoco conciencia, o lo hacía conscientemente, esa acción, ¿no? Quizás también para ella era una manera de escapar de la situación y era una manera de invitarlos a ustedes a desligarse de lo que podía estar pasando, ¿no? Dentro de su inexperiencia, no sé cómo definirlo, pero no era una situación fácil, ¿no? Entiendo que todos ustedes o tus hermanos tenían una condición y que tu mamá tuvo que enfrentarlo por muchos años, con diferentes hijos. Entonces, era una tras de otra y era una situación emocional no fácil de vivir, sobre todo para ella. Claro, es que vamos a ver, nosotros somos portadores de un gen que produce una enfermedad que se llama Tay-Sachs. En aquellos entonces ni siquiera había un diagnóstico, nada, tú sabes, las cosas solo pasaban. Y mi mamá empezó a se casa pensando que van a tener todos los hijos que Dios les mande, porque eso era lo que querían, pero entonces empiezan a tener niños que empiezan a morir como a los 3 años. Crecen normales, como al año empiezan a perder facultades y caminan, dejan de caminar, si gatean, dejan de comer, adelgazan demasiado, padecen de convulsiones y demás. Esto es porque este gen produce como a una acumulación de grasa en el cerebro.
Entonces, resulta pero en aquel entonces no hay diagnóstico, entonces viene un bebé, viene otro bebé a este bebé agoniza un tiempo, después nace el otro, otros 3 años, lo que aproximadamente es lo que duraba. Es es poco común que el Tay-Sachs mate en la adolescencia, en la infancia, mata en la adolescencia. Entonces, eh, es extraño porque nacen mis dos primeras hermanas, mueren de esto, nace mi hermana la mayor, ella está viva, después viene mi hermano, y después, o sea, no es como que morían todos, no se sabe, o sea, los médicos no entienden por qué. Nosotros solo quedamos 3, somos portadores, pero no padecemos la enfermedad, tampoco se sabe por qué. Y entonces sí, de hecho, en mi libro yo narro un poco esa parte y yo digo, ahora que soy madre, digamos, yo digo, qué difícil, tiene que haber sido toda esa etapa de mami y de papi, digamos, pero de ver morir a un hijo y otro, imagínate, fueron años y años y años en esta situación. Y sí, fueron tiempos difíciles porque siempre teníamos algún hermanito. Yo soy la menor de todos, pero después de mí murieron 2. De los que quedamos vivos soy la menor, pero entonces recuerdo claramente estos 2 que quedaron, ¿verdad? Pero como te digo, al final, ¿qué pienso yo? Que por alguna razón que desconozco, yo no morí. O sea, hay alguna razón para estar acá. Tengo algún trabajo que hacer, alguna chamba que me tienen que encomendar, no sé. Y yo creo que todo pasa por algo y para algo. También todo eso en su momento, aunque uno viviéndolo no lo entiende, creo que también tuvo un propósito para la vida de mis padres y en la vida de mis hermanos y en la mía también. Ahora depende de nosotros, Mariale, todo lo que nos pasa, encontrarle la esquina, porque todo tiene una razón, todo tiene un aprendizaje. Pensamos la vida como que todo lo que me pasó es un fracaso, es una pérdida, y posiblemente en ese momento lo fue, pero si ya después, saliéndonos de la escena, podemos intentar encontrar el aprendizaje, creo que todo lo tiene. También para mí, todo esa vivencia de mi mamá, de mis papás y de nosotros, familia, también la tiene. Sí, el escenario porque era una incertidumbre constante para tu mamá, ¿no? El no saber cuál de sus hijos iba a continuar o no, porque no era una constante en todos ustedes. Sin embargo, me vienen 2 preguntas. Uno, ¿en algún momento tuviste esa conversación con tu mamá en cuanto a sensación, emoción, en cómo vivió eso y cómo trató de que ustedes no se vieran afectados en su estado mientras eso sucedía? ¿Alguna vez lo conversaste? Verás que no con las palabras. Nosotros vivíamos en una zona un poco boscosa, digamos. Entonces, lo que mamá hacía, vamos a ver, fueron etapas diferentes. Porque cuando murió la hermana después de mí, mamá estaba muy desconectada de la realidad, o sea, del resto de la situación. Entonces mamá se iba para el hospital, yo era la menor, era pequeñita, porque mi hermana nació exactamente 1 año después de mí. Entonces, cuando ella tiene 3 años o 2 años, yo tengo 3, la ve así, ¿verdad? Entonces yo tengo como flechazos, pero mamá se iba para el hospital con esta niña y se le olvidaba que quedaban los otros 3 ahí. Ella se desconectaba. Entonces la vecina nos dejaba encerrados y la vecina nos pasaba comida o nos veía por el patio o algo, nos cuidaba, lo que sea. Después de esto, cuando nace esta niña o cuando está en este proceso, se descubre que la enfermedad se llama así y que extrañamente mata en la adolescencia. Entonces, mami está, ¿verdad?, desesperada por encontrar salud para la bebé, una cura, y el doctor le dice que está hablándole sobre el tema y ella le dice que no, que ella está esperando un milagro. Y el doctor se vuelve y le dice, señora, es que ya usted tiene su milagro, ahí tiene 3 hijos. ¿sabes? Entonces, nunca, vamos a ver, como siempre teníamos algún niño yo fui de las menores, entonces, creo que nunca tuve esta conversación con mami, porque además en el libro yo narro que cuando muere el último de mis hermanos, yo justo estoy ahí con ella, justo estoy ahí con él. Entonces creo que es como, después con los años es simplemente intentar ponerme en esa posición. En el libro cuento que pienso lo que mami pudo haber hecho cuando yo me salí de esa habitación cuando mi hermano muere.
sea, yo pienso, me hago las 10.000, pero nunca le pregunté porque es que yo sentía que era como tocar un dolor que era demasiado doloroso. Entonces, nunca tuvimos esa conversación, yo creo que ninguno, nadie nunca lo platicó así como decir, mamá, ¿qué sentiste? Porque yo creo que todos lo vivimos tan, y cuando ya eres madre, creo que uno dice, no, ya sé cómo lo vivió, digamos. O sea. Y la otra pregunta que me viene a la mente es, siendo portadora y viviendo toda la experiencia que tuviste y pensar en ser mamá, ¿cómo viviste tú la experiencia de ser mamá? ¿Qué pensamientos te vinieron a la mente? Siempre, vamos a ver, cuando igual yo me casé hace 28, 27, en aquel entonces tampoco había tantísima educación en que decir, bueno, vamos a ver, es que en 1 millón de hombres una persona tiene el gen y en 1 millón de mujeres una lo tiene. Wow. Cuando se juntan es cuando se produce la enfermedad. Entonces era como demasiada chiripa. Mi papá mi papá es extranjero, imagínate. Se viene para Costa Rica y conoce a mami y es demasiada la leche, o sea, que sí, papi, se viene de allá y justo, ¿verdad? Entonces, también es como decir, bueno, es una en 1 millón, literal, una en 1 millón. Entonces, claro, cuando uno se casa, pues no es que no tenga de alguna manera el temor de que eso pueda suceder, pero tampoco había como esa educación de vamos a hacernos un examen para ver si usted tiene esta vaina y yo también, porque ya nos había pasado. Pero pero claro, cuando uno tiene bebés, entonces usted de alguna manera pues sí lo piensa. Yo creo que además, María, le sí, ok, que dime que cuando uno tiene bebé, cuando está embarazado, usted le pasan esa y 10.000 ideas más por la cabeza, digamos. O sea, que ni siquiera uno se da permiso de pronunciar porque, ¿verdad? Ni siquiera las platiquemos, pero uno piensa en 10.000 cosas. Sí, no, es así. Todo lo que se puede imaginar porque uno, con solo hecho de tenerlo dentro y no poder verlo, uno quiere ir al médico muchas veces para estar seguro. Por lo menos fue mi caso con la primera. Quería ir muchas veces. Vamos un poquito más adelante, antes de casarte o cuando ya empiezan a surgir los cambios en ti, cuando empiezan a surgir tus curiosidades, cuando empiezas a querer cambiar, a querer más. Para que eso pase en tu vida, tú querías más, pero tu entorno no. Tú sentías como la necesidad de crecer, pero tu entorno no estaba como acompañándote, entonces era como que no te sentías como impulsada necesariamente, ¿no? Y había que tomar ciertas decisiones. También entiendo que empezaste a trabajar joven y tuviste que tomar ciertas decisiones condicionadas a quizás también como un miedo que había en el entorno familiar, sobre todo de tu mamá, por ciertas, creencias, vamos a decirles creencias, pero yo quisiera como cambiarle el nombre a eso, por algo que la gente lo entienda un poco más, por cierto tipo de pensamientos que generaba o que tenía tu mamá que lo reflejaba sobre todo en ti, como, no sé si eras la única niña que quedaba, pero era como en ti, como que era, no sé, por ser la menor, probablemente, había como una intensidad contigo particular. Sí, vamos a ver si mami venía de una enseñanza donde las mujeres no tienen que estudiar, porque ella era la mayor de 13 y en esas había un chorro de mujeres y muchas habían quedado embarazadas. Ella no tuvo una buena relación con su mamá porque su mamá era muy particular y era una mujer que estaba dentro de sus propios sistemas de creencias también. Era una mujer hipercelosa con su esposo, entonces celaba a su esposo hasta con sus hijos, hasta el amor de sus hijos. Entonces, como mami era la mayor y mami amaba a su papá, pero así lo amaba, entonces mi abuela no le dio pues, tanto amor a ella tampoco. Entonces además, mami es la mayor, se casa y a ella pues la abuela le decía que pues la criticaba un poco por la forma en la que nos criaba a nosotras. Y le decía que ya quería ver cuándo una de nosotras quedara embarazada. Entonces, claro, esta era una campana para mami, ¿verdad? Como que si no había pasado por mucho tu mamá ya. Entonces, claro, pero entonces, exacto. Entonces, ¿verdad? Esto era una campana para mami, era como decir, no, mis hijas no van a quedar embarazadas porque yo no le voy a dar ese gusto a la abuela, digamos, ¿verdad?
no le voy a dar ese gusto a la gente porque las hermanas de ella varias habían quedado embarazadas, digamos. Entonces mami tenía este terrible temor. ¿Por qué principalmente conmigo? Porque yo era más enamorada, creo, más enamorada de todo, de la vida, era apasionada, era de todo, ¿me entiendes? Entonces, y mi hermana no, mi hermana era el modelo exacto del ama de casa que mi mamá había aprendido y quería enseñarnos, pero yo me salía del molde. Entonces, por supuesto que ella vivía en este temor constante, carajo, está ahorita, va a salir embarazada y que me van a reprochar. Yo calculo que todos esos eran los pensamientos de mamá. Para aclarar, no salí embarazada nunca, digamos, o sea, hasta que me casé, solo para que queden actas ahí. Solo era que yo era así, yo quería hacer otras cosas, quería estudiar, quería ir a, ¿me entiendes? Todo esto. Entonces, claro, por supuesto, la ponía loca la pobre, yo me quería meter en grupos de la iglesia, quería ir a los grupos de otros, a los cursos de tal cosa, quería ser bastonera, quería ir a los desfiles. Claro, por supuesto que entonces ella me tenía en la vida, obviamente. Entonces no me dejaba nada. Y pasé unas etapas bastante complicadas con mi mamá, porque entonces ella no me dejaba ni respirar, no me dejaba nada, ¿verdad? Pero bueno, yo ahora entiendo muchas cosas, en aquel entonces no. Y sí, yo creo que yo no critico, como decir, el modelo como mi hermana, que es esta ama de casa que está bien, que decidió eso. Simplemente que quería más, quería estudiar, quería crecer, quería otra forma, no quería. Entonces, la cosa se empieza a complicar porque entonces, obviamente, en mi caso, a los 19, para salir de mi casa, porque, ¿verdad? Entenderás que no podía respirar muy bien. Entonces, a los 19, además era mi destino, sabía hacer todo lo que una ama de casa que se respeta era, ya estaba lista. El muchacho con el que me casé, sí estaba enamorada de él, justo lo agarré para irme, pero no voy a ser hipócrita, sí estaba enamorada, ¿para qué voy a mentir? Digamos, estaba bien guapo. Entonces, ya me caso y claro, pero a los meses me separo porque éramos jóvenes y nos casamos en las peores de las condiciones, ¿verdad? Ojo para todo el mundo que está oyendo esto, no se casen así. Pero bueno, después de una situación me salgo, nos vamos por otro lugar, ya volvemos, quedo embarazada. Y entonces tuve la gran suerte de conocer el negocio de mis amores, que son las redes de mercadeo. Tenía 22 años cuando conocí esa industria maravillosa que le dio la oportunidad a esta joven ama de casa, sin estudios, sin posibilidades, sin conocimientos y sin nada, la posibilidad de hacer algo y descubrir que tenía talentos, porque entonces resulta que una señora, claro, me checa y dice, seguro ella dijo, estás buena, yo era una chiquilla y tonta, digamos, además, de las que son tontíticas, ¿va? Porque no voy a creer que es que yo traía toda la información aquí, no. O sea, yo era de las tontillas. Y entonces, seguro ella me vio y dijo, me da la oportunidad, en ese momento era ventas, yo decía, vamos a vender calzones, porque era ropa interior, ¿va? Vamos a vender calzones y brasieres y ese tipo de cosas. Ah, perfecto. Y resulta que era bueno vendiendo yo. Pero entonces en eso conozco el sistema de redes de mercadeo y no me piden nada, no me pedían un título, ni grandes inversiones, ni nada, solo que yo quisiera. Y claro, al mes era líder. Y 8 meses después estaba montada en un avión hacia Francia, imagínese la locura. Le voy a decir, María, te lo juro, que para cuando me fui a ese viaje, yo no llevaba ni siquiera dinero para nada. O sea, imagínate, no tenía dinero. O sea, me acuerdo que estando en Francia, las señoras, porque yo iba con un montón de señoras demasiado cargas en redes de mercadeo y ya tenían mucho tiempo, porque esta empresa ya tenía 20 años de existir. Se les ocurre que se quieren pasar a Inglaterra en el tren bala, ¿verdad? Y yo, caray, yo no tenía ni para el boleto para el tren bala. Entonces, imagínate, pero eso, ganar ese viaje, ganarlo con mi trabajo, fue abrirme la puerta de Narnia. Después de eso yo dije, yo puedo hacer demasiadas cosas. Y el mundo empezó a cambiar, porque yo empecé a creer en mí. Por eso yo hablo en mi libro El Poder de las Palabras. Mi jefe se acercó y me dijo que él creía, que él confiaba en mí para que yo ganara ese viaje. Obvio que yo decía, se volvió loco este señor, pero él me dijo, yo confío en usted. Era la primera vez que alguien me decía eso, María. Qué cosa más hermosa. Yo no puedo olvidar ese hombre se salió del escritorio, me miró de cerca, estos ojos pelados que tengo,
Y me dijo, yo era una niña, tenía 22 años, pero era más niña que muchas de 22, ¿verdad? Y me dijo, yo creo en usted, yo confío en usted. Y yo dije, ese fue el primer día en que yo dije, si él cree en mí, yo también, pues yo voy a creer también, porque él sabe más que yo. Por eso yo creo que cuando empecé a creer en mí, en lo que yo era capaz de hacer, el mundo empezó a tener un color diferente. Empecé a atreverme, si ya de por si tenía un músculo de sueños desarrollado, con todas las cosas que se me podían ocurrir cuando soñábamos de niños, en ese momento, soñar que en 4 meses más yo me podía subir ese avión, todo lo cambió, todo. Creer en uno lo cambia todo, porque el mundo le puede decir a uno que no, mire, estás loca, que usted va a hacer todo lo que me dijeron. Usted a Francia, ¿con qué platos? ¿Usted con qué está? ¿Verdad? De todo me dijeron. Pero en realidad lo único que yo necesitaba, como dijo mi querido mentor John Maxwell, era creer yo en mí, porque no necesitaba que nadie más creyera, solo yo. ¿Y cómo se hace para creer en uno? Porque en ese momento creo que fue tu voz a través de ese señor, o sea, como que te escuchaste a través de ese señor. Muchas veces uno dice, bueno, es que conseguiste esa persona que te dijo o que creyó en ti. A veces yo pienso, bueno, es que eres tú mismo, eres tú mismo, es tu voz. Simplemente que a través de otra persona te está hablando, porque es que finalmente busca otro medio de comunicarse contigo porque tú mismo no te escuchas. Entonces, bueno, busca intermediarios para hacerte saber de que de alguna manera tienes que creer en ti. Y lo otro que me llama la atención es cómo construyes, o lo importante que es rodearte y construir este entorno que genere esta motivación o este querer crecer retador. Es decir, que te impulse un poquito, que no esté, cuando hablo de nivel no digo que sea superior o inferior, sino que tengan esta misma motivación, ¿cómo es que tú comentas? Esta mente loca, ¿cómo? Hace el mismo desorden mental el mismo desorden mental que tú, ¿no? Entonces que tengan este mismo impulso, esta misma ganas de soñar, de cumplir cosas que aunque parezcan desordenadas en el momento, pues a medida que se van encendiendo las lucecitas de alcance, pues se van transformando y estructurando y van agarrando forma, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hace uno para crear esta? Dicen que, bueno, la ley de atracción, que a medida que vas entendiendo tú qué quieres, esas cosas se van acercando y esas personas se van acercando a ti. Y lo otro es, bueno, ¿cómo se hace para creer en uno? Porque muchas veces uno no reconoce las habilidades que uno tiene. Y me pasó por muchísimo tiempo, te estoy hablando de más de 15 años donde yo no buscaba trabajo. La gente me veía y me decía, es que tú eres buena para esto, ven y resuelven aquí. Es que tú eres buena para esto y ven y resuelven allá. Entonces, cuando me tocó a mí buscar trabajo, yo leía, necesitamos personas con experiencia en esto y que tengan destreza en esto. Yo no sirvo para nada de esto, porque es que yo nunca me lo pregunté. O sea, yo nunca tuve necesidad de autoevaluarme para saber en qué era buena, sino que a mí las personas me lo decían. Entonces, no es un estado que uno generalmente se siente, bueno, ahorita está como un poco más consciente, pero muchísimo antes uno no se sentaba a decir, bueno, déjame sentarme a ver en qué soy buena y en qué no, eso no es una práctica común. Vamos a ver, yo sí creo que es una labor constante, digamos. Yo creo que a nosotros no nos enseñaron, hoy voy a hablar de los latinos, no nos enseñaron nada de eso. Nos enseñaron a identificar cuáles eran nuestras limitantes, cuáles eran nuestras creencias, porque limitantes en realidad pues tenemos muchas menos, pero quiero decir cuál era nuestro sistema de creencias del no puedo, porque en realidad de que somos pequeñitos, si ustedes le preguntan, ¿qué quiere ser usted cuando sea grande? Ah, policía. Uy, no, busca otra cosa, es muy peligroso. No, quiero ser, no sé, alpinista. Los carajillos terminan diciendo la cosa más peligrosa que se les llega a la cabeza, ¿verdad? Entonces, desde pequeñitos es como no y no y no. Y no es la palabra además la que más oímos desde que somos chiquitos. Es la palabra que más escuchamos. Entonces, creo que no nos enseñaron. Entonces, aquí partimos con un lenguaje interno, o sea, con una conversación interna de no, porque mamá dice que no, porque si no estudie para que sea alguien. Entonces, no soy nadie si no estudio. Entonces, empezamos a tener un diálogo interno del no se puede, de esto yo no lo voy a lograr, porque además no en todas las casas se le estimula al niño o a la persona a que siga sus sueños. Al contrario, todo lo contrario, porque traemos generaciones así. O sea, no es ni siquiera porque nuestros padres nos quieran jorobar la vida para que no lo logremos. Es que sencillamente también vienen así, vienen con esta programación.
Yo creo que es importantísimo que nosotros escuchemos, que seamos intencionales al escuchar programas, podcasts como este, audiolibros, o sea, que seamos intencionales. Yo sí creo que es imposible que la voz interna de nosotros cambie si no escuchamos a otra persona decir las cosas. Para mí, contarla, oír la historia o contar la historia de personas, de todas las personas del mundo, porque las personas más exitosas del mundo, que va a ser, también son personas, o sea, no son ese éxito completo, son personas que traen una historia, y creo que la historia del resto de las personas me conecta, me ancla a la tierra y me dice, mira, sí se puede. Entonces yo creo que esto es importantísimo. María Rojas Estapé dice que es encontrar a personas vitamina. Al final, una persona solo es vitamina cuando desde sus vivencias puede hablar, puede decirle a otra persona si se puede, lo vas a lograr, y demás. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser intencionales en buscar un entorno, un contexto que pueda empujar a hacer esto. Yo vacilo siempre con algo que cuando yo crecí iba a un colegio de monjas y yo quería ser religiosa. Ellos eran hermanas de la Casa María Auxiliadora y ellos tenían un lugar que se llama el Aspirantado, donde las muchachas se reclutan por un tiempo para identificar si tienen esta vocación o no. Entonces yo iba al Aspirantado los domingos, porque ahí era una cuestión de unas clases y todo. Yo me quería quedar, te juro que me quería quedar ahí, yo no quería salir el día que yo iba. Y no estaba yendo a identificar mi vocación, era porque se hacían unas actividades y demás. Yo le dije a mi mamá, y mi mamá me dijo, o sea, mi mamá lo evitó a toda costa, ¿verdad? Oiga, qué cosa más rara, pero lo evitó a toda costa. Yo por un tiempo yo dije que esa vocación mía se perdió por falta de estímulo. Ahora entiendo que no, o sea, que no era que simplemente no me tocaba, pero creo que en la vida muchas cosas, muchas vocaciones de muchas personas se pierden por eso, porque no entendemos que es normal, vamos a decirlo así, que la mayoría de las personas me digan que estoy loca, que no lo voy a lograr, que esa vaina es muy difícil, que para qué hago eso, que me entiendes. Entonces, yo creo que entender que es, pero entonces, si yo sé que esta persona que está a mi lado es conocida, negativa, o ya yo sé cómo es sus pensamientos siempre, ¿para qué carajo siempre le cuento mis ideas locas? O sea, me voy a ir a buscar a Mariale mejor, que yo sé que está igual de loca que yo, y eso me va a decir, ay, sí, pongámosle, ¿qué necesita? Entonces yo creo que tenemos que entender que debemos ser intencionales en el aprendizaje. En una entrevista que me hicieron, me dijeron, mire, ¿quién te enseñó tal y tal cosa? Y yo dije, me lo enseñó YouTube hace como 1000 años, porque yo en ese entonces nadie, no había nada, no tenía plata para los libros, pero ponía en YouTube cualquier vaina, cómo ser un mejor líder, cómo ventas, como lo que sea, y después, miren, me lo iba sugiriendo todo. Entonces sí creo que uno tiene que entender que a lo mejor la progresión que tenemos no es la mejor, que tenemos que buscar personas que tengan y sepan lo que yo busco y quiero, y empezar a juntarme, porque definitivamente yo sí creo, pues, en la ley de atracción, que al final para muchos termina siendo fe, pero es como nos empezamos a encontrar con esas otras personas cuando somos intencionales, que están igual de locas que nosotros. Y eso empieza a crear posibilidades, empieza a crear oportunidades, empieza a abrirnos el camino para que ese sueño loco que nosotros tenemos se realice. Entonces yo creo que no hay forma de creer en uno mismo solo, si no ha escuchado, si no ha leído, si a otras personas que ya les pasó no me lo cuentan para poder decir, no, si está loca lo logró yo también. Yo siempre le digo a la gente, mira, yo soy solo una ama de casa. Y hace unos días me llama una muchacha de otro país. Hablamos un poco, ella tiene muy poca expresión. Y fue muy loco, Mariale, porque después de esa entrevista yo me quedé, que no sabía si llorar, gritar o qué. Pero después de mucho hablar, que casi no le sacaba yo nada, ¿verdad? Y yo soy coach, tú sabes la necesidad que tenemos de sacarle a la gente las palabras. Ya íbamos a terminar la entrevista y le digo, oiga, dígame una cosa, estoy como, ¿por qué me marcó? Digo, si casi no hablaba. Se queda así y me dice, es que cuando la vi en su entrevista diciendo que usted no tenía estudios, tampoco, al igual que yo me quedé pensando, pero si ella sin estudios se ve así,
seguro yo también puedo. Entonces, oye, el poder de las historias. Entonces, creo que sí, que es para creer en uno se necesita apoyarnos de las historias de otras personas, del conocimiento de otras personas y de sus vivencias. Me sonrío porque yo estoy cada día más agradecida de haber tomado la decisión de haber creado y creído en mí para este proyecto, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces, y sobre todo en la primera temporada, yo era una persona que ni siquiera tenía redes sociales, no me gustaba nunca salir en cámara, nunca me gustaba hablar en público, ni siquiera fotos, ¿no? Entonces esto para mí era como que jamás, las personas que me conocían decían que tú vas a hacer qué, que tú vas a hablar dónde, nadie se lo podía creer, pero yo sentía que esto era lo que yo tenía que hacer. Yo, bueno, que tenía que empezar. Entonces, comentando lo que estabas diciendo, lo que yo quería entender era o sea, lograr esa empatía y deslastrarme de que, o entender que las personas llegan a un sitio porque han pasado por un proceso en el que necesitamos entrar, entender, conocer, empatizar e ilustrarnos de él, ¿no? Para aprender y para también procesar que cada quien pasa por etapas donde las cosas no son tan fáciles. Y precisamente ayer estaba viendo una entrevista de una de los que son panelistas de Shark Tank. La persona, la señora esta que es bastante mayor, y fue tan enriquecedor escucharla contar con tanta sencillez a una persona que tú crees que ya tiene todo en la vida y que de lo menos que te hablaba, que tú puedes decir que es un cliché, decir que, bueno, que lo menos importa es tener dinero, y ella te decía con tanta claridad, no te puedo decir que a mí no me importa tener dinero, por supuesto que he hecho mucho y he trabajado para ello y disfruto mucho el dinero, pero que cuando tú escuchabas sus palabras, tú decías, vale la pena entender cómo esta señora llegó donde está y que amén al dinero que tenga. Y todo lo que puedes absorber de esa información que te está brindando solamente con contarte la historia de su vida o cómo ha sido su proceso de llegar ahí. Por eso es que yo les comento a ellos, mira, yo lo que traigo aquí son personas que vienen a contarte cómo ha sido el proceso de su vida, cómo han vivido sus experiencias y cómo eso te puede ilustrar a ti a ser mejor. Yo no te voy a dar el ABC de las cosas, sino escucha, atenta, haz una escucha activa de cada episodio para que veas que de ahí puedes sacar mucho, ¿no? Y lo he hecho de práctica escuchando otras historias en otros podcasts, ¿no? Y pasa esto con el desorden mental cuando consigues a otras personas con el desorden mental. Cuando yo consigo a otra persona con el desorden mental que yo tengo y los escucho, yo me río sola en el carro. Y digo, wow, es que consigo a gente que piensa como yo. Y que quizás lo que yo no sé decir, que todavía no ubico en mis palabras, ellos me lo traen. Y es súper enriquecedor. Como tú dices, bueno, es que te puedes alimentar de esas personas que van armando el rompecabezas de lo que tú ahora estás aprendiendo a conocer que tú quieres hacer, ¿no? Entonces, sí entiendo, pues, y estoy tratando como de darle idea a lo que estabas planteando. Es totalmente cierto. Y no lo había visto desde el punto de vista que dices, bueno, no es posible crecer o crecer solo. O sea, tienes que alimentarte de algo precisamente para que vayas dándole forma a lo que tú vas entendiendo que quieres ser. Porque es un proceso evolutivo. O sea, no es que, mira, ya soy. No. Yo creo que uno se va transformando constantemente, ¿no? Es un proceso que yo creo que uno está totalmente... ¿Quién eres hoy? Te puedo decir, pero viene mi pregunta en un año, somos una persona diferente. No quiere decir que mentimos la primera vez, sino que, bueno, que vamos evolucionando. ¿No te parece? Sí, definitivo, pero es que yo una vez oí algo y decía que es que el conocimiento solo viene por dos partes, si es por el escuchar o por el leer, no hay otra manera de adquirir conocimiento. Y yo, desde mi humilde opinión, creo que nosotros nacimos en blanco, o sea, nos hemos ido creando de conocimiento, bueno o malo. O sea, lo que al final se convirtió en nuestro sistema de creencias, ¿verdad? O lo que sea, pero al final lo oímos de alguien. Lo oímos de nuestros padres, o de los vecinos, o de las noticias, o de lo que sea, ¿verdad? Al final somos conocimiento que adquirimos de otra persona.
Y también creo que somos, yo siempre digo que nosotros somos un rompecabezas de piecitas, pero este es un rompecabezas de 5.000 piezas, que usted empieza y todas las piezas parecen parecidas, diferentes, usted parece, entonces yo creo que la vida es este montón de piecitas que usted las agarra y dice, ¿qué carajo? Pero esto dónde irá, pero es que esto no se parece al resto, o sea, y tú la pones por ahí y de repente esa pieza encaja en la vida. Nosotros somos la suma de nuestras vivencias y de todo. Y casual hoy empecé a leer un libro y una de las frases, oye, qué linda esta frase, la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubieran permanecido dormidos. Total. Oye, esa frase hoy me dijo, me dice, me cortó el rostro, me dice los pachitos, te juro. Y yo creo que por eso uno de mis temas favoritos cuando doy conferencias es el fracaso. Me encanta hablar de esto. Porque al final es esto, nosotros no seríamos quienes somos sin todas esas adversidades que hubiéramos pasado, pero tampoco hubiéramos salido de ellas sin conocimiento, tampoco. Y el conocimiento solo viene por el leer y por el escuchar. Y justamente cuando escuchamos la historia de las otras personas, de cómo ellos lo lograron, ahí está el ABC. Porque no sé si te pasa, a mí me pasa mucho que la gente me pregunta, mire, pero ¿cómo logras tener éxito, no sé, en redes de mercado? ¿Cómo logras tener éxito a la hora de escribir? O cómo, porque la gente siempre quiere una receta. El 1, 2, 3, los 3 pasos para esta vaina. Entonces yo en mi libro metí los 3 pasos para pasar de un sueño a una meta. Era sencillo, yo no lo inventé, yo solo lo copié de gente de mucho éxito. Lo hice una y otra vez y funcionó. Y yo dije, claro, porque el éxito deja huellas. Entonces lo único que tenemos que hacer es seguir las huellas del éxito de las personas que ya, no, pues que nos ponemos a jugar de inteligentes. No, porque yo ahora lo voy a inventar, voy a ver cómo invento el blanco otra vez, pero para que vean, me va a salir más blanco. Entonces uno dice, ok, escuchemos a la gente que ya sabe, la gente que ya lo vivió, que ya lo atravesó. Y entonces simplemente pongámosle el sazón nuestro, está bien, pero al final es seguir, porque como cuando yo escribí mi libro, me decía mi mentor, una de las partes, es, en realidad no estamos inventando nada nuevo, solo estamos escribiéndolo desde un ángulo distinto. Entonces, la vida es esto, pero creo que es importantísimo. A mí la gente me pregunta, mire, ¿cuál es el secreto de tu éxito? Llego fácil, creer sin dudar. Creer sin dudar, o sea, llámelo como usted quiera, ley de atracción, cuál es lo que usted quiera, para mí está bien. Pero es creer sin dudar. Y entonces, porque yo, que soy creyente, yo a veces empiezo, y te voy a decir una cosa, no es que el 100% de las cosas se realizan o lo que sea, pero yo creo tanto, que yo a veces creo que le doblo el brazo al pobre de Dios, como diciendo, ahora, ¿cómo carajo le quedó mal? Si ella cree, ¿verdad? Al final, creer, para mí creer en Dios, de alguna manera me lleva a creer en mí también. Entonces yo creo, volvemos a nuestro tema, en creer en nosotros, en esa fuerza que me impulsa a mí a creer que lo puedo lograr, que tengo las capacidades, y al final, mira, yo te voy a decir una cosa, yo descubrí y lo descubrí ya vieja, o sea, más de 40 años tenía cuando descubrí que tengo un trastorno que se llama discografía. Oiga, agradezco tanto a Dios no haberme dado cuenta cuando era jovencilla que lo tenía, porque mi debilidad se convirtió en mi fortaleza. Para poder superar aquello que no tenía nombre, porque no estaba diagnosticado, todo el mundo me decía que leyera y leyera para que yo, porque la discografía es que no grabo la ortografía en mi cerebro, no grabo las palabras, y a veces las grabo y se me olvidan, y así. Entonces, me decían, lea, usted con leer eso se le quita, porque usted va, y yo leía y leí, y gracias a eso, que no leía para aprender, ¿verdad? Ya para que se me quitara la babosa que era, que no se me pegara la ortografía. Imagínate, yo a veces cuando oigo a los especialistas diagnosticaron a los niños con trastorno de no sé qué, y la otra cosa, y entonces los niños, inmediatamente empezamos a decir, pero tengo esto. A lo mejor si yo también lo hubiera sido diagnosticada chiquitita, pues a lo mejor me hubieran ayudado con técnicas o lo que sea, pero a lo mejor no hubiera leído tanto. A lo mejor eso no me hubiera dado tanto conocimiento en otras áreas de mi vida. Entonces creo que sí, la adversidad, que lo que nos pasa es importante, pero creo que es más importante hacer con eso que nos pasó algo útil.
Ahora sí, contémoselo a alguien, porque pues al final a mí a veces me dicen, mire, en una conferencia que el año pasado en México se acercó un muchacho, un conferencista de España y me dijo, yo tengo una pregunta. Me dice, ¿por qué tú siempre en tus charlas dices que eres una ama de casa? Yo ya no veo una ama de casa, tú eres una empresaria, esto y lo otro. Digo, ¿sabes por qué? Porque le voy a decir por dos cosas. Uno, porque al final sigo siendo una ama de casa hasta el día que me muera. No sé. Y segundo, porque, porque quiero que muchas personas escuchen que soy una ama de casa, sin títulos, sin posibilidades, sin dinero, sin nada, ha logrado tener éxito en muchas otras cosas, cualquiera lo puede lograr. Y creo que esa es la historia que yo tengo que contar. Porque si yo llego a alguien y le digo, mira, si yo soy dueña de una marca de gimnasio, si tengo mi libro, entonces, pinche creída, no, ¿quién le preguntó? La desgraciada, que está contando nada. Pero si yo le cuento a alguien de dónde vengo, cómo era pobre, lo que sea, la gente dice, carajo. Mira, como me dijo esta señora, cuando usted dijo que usted no tenía estudios, y yo dije, mira, yo tampoco los tengo, y si ella se ve así, yo también. Ahí es cuando en realidad, María, le vale la pena lo que nosotros vivimos. Eso es. Sí, es mantener la esencia de lo que en realidad te llevó a donde estás ahora, que es lo que puede conectar, porque es la realidad de tu historia, y es lo que permitió que tu historia tuviera éxito en este momento. Antes de entrar un poco a que nos cuentes cómo podemos soñar XL el día de hoy, quería ilustrar un poco, y quizás sería retroceder un poco en la entrevista, ¿cómo te diste cuenta que eso que te estaba pasando o que venía del hogar, que esa vaina se llamaba creencia? O sea, ¿cómo lo ilustras? Danos unos ejemplos de lo que es una creencia, porque a mí me gusta así como quitar la etiqueta y que la gente entienda con ejemplos. Mira, vea, esto es tan fácil. Una creencia es algo que hemos escuchado más de 5 veces. Por ejemplo, no, es que todos los hombres son malos. Entonces, si lo escuchamos más de 5 veces y ojalá de una persona de autoridad en nuestra vida, es una creencia. Se convirtió en ley. Ah, sí, todos los hombres son malos. Todos los lunes son feos. Entonces, es importante identificar. El que nace para maceta, del corredor no pasa. Y yo hago este ejercicio en las conferencias. Digo la mitad de la frase y el resto me la contesta el resto. Es porque todo el mundo vive con esa creencia. El que no, si no estudió, no es nadie. Y ese tipo de cosas. Entonces, es muy fácil. Cuando yo un día, con esta creencia que decía mi mamá de que las mujeres no tenemos que estudiar, es, cuando usted tenga una situación en su vida que le está dando algún problema o le está jorobando de alguna manera, yo creo que usted se detenga un momento y piense, ¿cuándo fue la primera vez que a mí se me ocurrió este pensamiento? Esta idea, esto, las mujeres no tenemos que estudiar. Yo empecé a retroceder en el tiempo, ¿cuándo fue la primera vez que a mí se me ocurrió? Y un día dije yo, carajo, no se me ocurrió a mí nunca. Mi mamá me lo dijo. En ese momento me di cuenta que entonces no tenía por qué ser una verdad en mi vida, que era una creencia que yo traía heredada de mi mamá. Entonces, si esto que uno está pensando, viviendo, no le agrega valor a su vida, o todo lo contrario, entonces definitivamente es cuestionable. Entonces, como decimos los coach, empieza a hacerle preguntas a eso. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Todo hasta que usted le saque todas las respuestas a eso. Y si eso que usted está pensando no se le ocurrió a usted solo, y si eso que usted está pensando no le agrega valor, definitivamente es una creencia limitante, es un techo mental. Es muy fácil, bueno, cuando ya lo sabemos es muy fácil de decir, por aquí viene. Creo que queda bastante claro y que me gusta mucho que las personas se lleven como un concepto claro, más allá de la teoría, más allá del nombre, que la gente tenga como ideas, que la gente pueda evidenciarlo en la vida diaria, a qué nos estamos refiriendo más allá de lo que comúnmente se escucha, ¿no? Cuando estamos hablando de soñar XL es porque nuestra invitada del día de hoy tiene un libro que tiene este nombre, donde ella pues trata de ilustrarnos un poco de cómo es soñar en grande, de que esas piernas tiemblen, y cuando los sueños son así como bastante grandes y creemos que es imposible de lograrlo, pues ella los lleva a metas, de tal manera de que se hagan realidad. Los lleva a las nubes y después los baja para que se puedan hacer realidad. Y bueno, queremos comenzar contigo para que le digas un poco a todos, pues nos comentes qué significa, por qué decidiste escribir el libro,
¿Por qué soñar XL? ¿Por qué este nombre? ¿Y a qué te refieres cuando hablas de eso? Bueno, algo que yo aprendí, que yo enseño ahora en mi curso para escribir libros es que el libro, no, vamos a ver, que uno no escoge el libro lo escoge a uno. Entonces creo que el libro nació porque tenía que nacer, creo que hay una necesidad que necesitaba ser cubierta porque todo pasa por algo y para algo. Creo que hay un montón de personas en el mundo que no saben soñar. Yo, ¿por qué lo escribí? Porque creo que hay en mi camino como coach, yo siempre le preguntaba, en mi camino de red de mercado, cuando ni siquiera era coach, yo le preguntaba a la gente cuáles eran sus sueños. Muchas, pero muchísimas veces recibí esta respuesta. La verdad no sé, yo, yo creo que no tengo, eh, y yo decía, como no era normal para mí, ¿verdad? Sí, yo decía, ¿cómo no tengo? ¿Cómo no tengo? Yo decía, ¿cómo no tengo? Otras veces era como, bueno, la respuesta era así como, bueno, yo quiero una casita, o quiero ganar suficiente como para pagar todo, no más. O un maridito, o un carrito. Y yo decía, carajo, ¿no es mejor un carrote y un marido? Entonces la gente era como, ¿verdad? Pues sí. Y después, con el paso del tiempo que empecé ya a trabajar en mi marca personal, había un señor mexicano que me escribía María Lee y me peleaba en redes sociales diciéndome que yo era una irresponsable porque hablaba de los sueños y eso es una irresponsabilidad. Yo decía, Padre de la Divina Misericordia, este hombre tiene totalmente atrofiado su músculo de sueños, es incapaz de soñar cualquier cosa. Entonces yo decía, ok, si es tan normal para mí soñar y atreverme y creer, y aunque después no se me haga lo que sea, simplemente yo tengo esta capacidad, yo decía, ¿cómo hago? ¿Cómo ayudo a la gente que no sabe soñar, que le da miedo soñar grande, que no sabe ni qué carajo sueña? ¿Cómo lo hacemos? Entonces yo empecé a darle forma al libro y dije, ¿cuáles son las cosas que hacen que no soñemos? Bueno, son las creencias, son eso, son el otro, ese esto y el otro. Entonces le empecé a dar forma. Y descubrí, como le digo, no es mi invento, no me lo voy a atribuir, que si yo me atrevía, Albert Einstein dice, ok, es que la imaginación es el suelo donde se germinan los sueños. Y yo dije, qué bueno, papá Dios. La imaginación es ilimitada. Eso solo quiere decir que los sueños también deberían de serlo. ¿Ok? Pero entonces, perfecto. El sueño está aquí en la nube, como diría Brian Tracy. Está en la nube de algún día. Entonces, algún día yo voy a hacer eso. Entonces resulta pero al sueño hay que bajarlo de la nube, porque en la nube de algún día no se va a realizar nunca. Entonces, ok, pero lo más importante es tener un gran sueño que aterrizar. Entonces, yo siempre lo comparo con un carro, y yo le digo a la gente, piensa en el carro que a usted más le gusta, el que sea. Una troca, lo que usted quiera. Y la gentecita, cachuco, no sé. Ok, ahora sí, pongámosla en el suelo. Ahí está lindísima, el color que a usted le gusta, con asientos de cuero y toda la vaina. Ahora, ¿qué necesita este carro para caminar? ¿Qué necesita este sueño? Necesita combustible. ¿Cuál es el combustible de un sueño? La pasión. Como dijo John Maxwell, cuando un líder habla con pasión, normalmente encuentra pasión de regreso. La pasión es el combustible del sueño. Es eso que usted no lo deja dormir, que usted no lo deja despertar, que usted lo hace imaginar, soñar. Es lo que le da la razón para levantarse y para acostarse. Es eso, es la pasión. Entonces, ok, le cargamos el tanque al carro, que es nuestro sueño de combustible. Ahora sí, ya tengo combustible, tengo mi carro, lo que sea, ¿para dónde voy con este sueño? Ok, exacto, porque el que no tiene un destino no va para ningún lado. Entonces, ok, bueno, yo quiero hacer con este sueño, lo que quiero es tener mi casa propia en tal fecha. Muy bien. Entonces, para que un sueño se convierta en una meta, porque yo amo el tema de los sueños, pero la realidad es que los sueños no se realizan, lo que se realizan son las metas. Entonces necesitamos ahora sí, a este sueño darle una estructura, decidir cuándo, cómo y dónde lo quiero, qué ocupo, cuánto dinero, si voy a ocupar ayuda, cuánta ayuda, qué materiales, o sea, tengo que darle una estructura. Y cuando yo le doy esta estructura, el sueño se convierte en una meta. Cuando yo le pongo una fecha, entonces, ok, el sueño bajó de la nube y ahora es posible que se realice. A mí me encanta el tema de los sueños porque cuando hice la investigación, que me sabía un montón de vainas,
Descubrí que la gente que tiene sueños tiene mejor salud física, mejor salud emocional, mejor salud cognitiva, tiene un sistema inmunológico que lo defiende mejor, tiene más, o sea, tiene menos posibilidades de caer en depresión, en ansiedad. Yo decía, ¿cómo puede ser tan fácil? Solo es atreverse a tener un sueño, pero ¿cómo es tan difícil a veces? Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Volvemos, como decía atrásito. Entonces venimos y tenemos un gran sueño y se lo contamos a quien no debemos, ¿no? Mira, yo voy a poner ese ejemplo porque para mí es súper recurrente. Ay, sí, es que estoy en una red de mercadeo. Ay, no, ¿cómo? Eso es malísimo, eso es un fraude, eso es aquí. En la puta vida han estado en una red de mercadeo, pero todo el mundo tiene miedo. Entonces, no lo hagas, taca, chuco. Y entonces uno dice, ¿cómo, carajo? No, ¿cómo? Entonces ya, agarran el sueño y se lo machucan. Decía otra persona que me entrevistó, mire, ¿qué hacemos con los asesinos de sueños? ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos con los ladrones del sueño? ¿Qué hacemos? Y yo le dije, fácil, no se junte con ellos, no se junte. A la primera que usted diga cualquier cosa, ya hagan este gesto o sea, ya, no se lo cuente nunca más. No se lo cuente nunca más. Hay que alejarse, vea, hay que entender en el camino, María, le dame la razón, que definitivamente cuando uno tiene como un despertar de conciencia, es entender que definitivamente hay gente que se va a caer en el camino. Pero que también otras personas van a aparecer en el camino. Es esta nueva comunidad con la que yo voy a convivir y compartir mis sueños. Entonces sí, pues vamos a hacer estos 3 pasos. Nos vamos a atrever a tener un sueño XL, 2XL, lo que usted quiera. Y después lo bajamos, lo vamos a inyectar de pasión todos los días, todos los días. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso? Muy fácil. Si yo lo que quiero es ser conferencista, por ejemplo, ¿verdad? Que es un sueño bien loco, que todo el mundo dice, ay no, ahora sí se volvió loca la Mili, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Conéctese a podcast de gente que da conferencias, búsquese un curso de speaker de impacto, búsquese algo que le enseñe a usted oratoria, empiece a ser intencional en ese camino. Entonces usted va a ver que otras personas que también quieren ser conferencistas y que también están en ese camino, le empiezan a usted a aparecer. Me acuerdo que el año pasado que estuve en el Cantoral, después se acercó uno de mis mentores y me dijo unas palabras tan lindas, que yo tenía un talento, que taco, que chuco y un poco, que yo llegué aquí, ¿verdad? Así culona. Y yo le dije a mi hija, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Le digo yo, me dijeron esto y esto y esto. No sé si me lo dijeron para pasarme la brocha, pero la verdad es lo que yo decida creer. Y yo decido creer que lo que me dijo es verdad y que yo tengo ese talento y todo lo que él, cositas bonitas que me dijo y demás. Porque al final es lo que yo decido creer. Pero si no hubiera estado ahí siendo intencional, no me la dicen, no me pasa. Entonces, tenemos que alejarnos de los que nos chupan el sueño, de los que nos van a intentar machucar el sueño, e intentar acercarnos, ser intencionales, acercarnos a esas otras personas que tienen eso. Pero sí tenemos que, si usted quiere ser, no sé, ponerse una floristería, que ese es su sueño, empieza a estudiar temas de flores, oiga esto, de todo lo relacionado con las flores y el arreglo floral. O sea, vaya en busca de ese sueño, vaya. Ahora si este es su sueño, déle estructura y póngale una fecha. Ay, no, pero si no puedo, no pasa nada. Como dijo John Maxwell en su libro de Vive tu sueño, los sueños tienen que ser flexibles. Pero entonces, usted póngale una fecha. Yo, por ejemplo, ahorita tengo un proyecto así, 7XL, ¿verdad? Yo dije, vale, voy a poner una fecha, 4 años, de aquí a 4 años, esto es lo que voy a hacer. Y así fue con el gimnasio. Lo dije hoy, y le dije, a ver, vamos a poner un gimnasio en 4 años. Mi hija, uy, tanto. Pues sí, porque hay que estudiar, hay que prepararse, hay que averiguar, investigar todo para que este sueño se pueda realizar. Entonces yo creo que esta es la fórmula para realizar un sueño, ¿verdad? O sea, y cuando hablas de trabajar en función a ello, estamos haciendo pues, el llamado a la acción y reconocer que no existe un paso pequeño, porque a veces, bueno, mientras trabajamos en ese sueño, tenemos otras cosas que se van trabajando al mismo tiempo, como el rol de mamá, como el rol de esposa, como el trabajo que hacemos todos los días, como el tiempo que nos dedicamos a hacer ciertas actividades, como, no sé, trabajo voluntario, o sea, cualquier otra cosa que hacemos en intermedio que ya ha sido un compromiso adquirido. Que tenemos que abrir ese espacio para ser intencional en dedicarle el tiempo
a este nuevo proyecto que queremos hacer, a bajarlo de la nube. Pues este reconocimiento, este paso a paso, porque te lo digo porque me pasaba a mí que yo sí sentía que no quedaba agotada, ¿sabes? Que no quedaba como que había trabajado mucho. Por eso que quería hacer, sentía que no estaba avanzando porque quería obtener resultados a muy corto plazo, o sea, resultados inmediatos, ¿no? Entonces, estas proyecciones que tú haces dentro de 3 años, dentro de 4 años, tienes que tener como que un mindset de que estoy trabajando por esto porque sé que lo puedo conseguir dentro de 3 años en un proyecto a mediano plazo, pero ¿qué tengo que hacer hoy para poder llegar a ese proyecto dentro de 3 años? ¿Y qué va a pasar si no lo cumplo en 3 años? Porque lo que va a ser definitivo es que quien era hace 3 años no es la misma que va a hacerlo a los 3 años, que posiblemente no lo consigo a los 3 años el resultado total, pero la persona que está 3 años parada en ese proyecto es diferente. Y quizás el recorrido que me falta por llegar es muchísimo menor, ¿no? O sea, que al fin y al cabo tienes un crecimiento que no tenías antes de crearte la propuesta de poner tu nube en una meta, ¿sí? Entonces, es este reconocimiento de el 1%, como lo quieran llamar, de acuerdo a la modalidad de este avance que por lo menos a mí me castigó por mucho tiempo pensando de que si no hacía pasos muy grandes y no veía resultados de una manera a corto plazo, sentía que no tenía un avance en lo absoluto. Entonces, sentía que no estaba haciendo nada. Pues. Entonces, tenía que tener un esfuerzo, sobre todo físico, para yo sentir un agotamiento, para yo sentir que... Entonces, cuando empecé a utilizar el avance mental, pues empezó a tener otro sentido, ¿no? Entonces, sentía que el crecimiento sí estaba sucediendo, en realidad, sin tener un agotamiento. Sí, yo creo que es que también eso es una creencia que nosotros tenemos. Que si no, hay que trabajar duro para lograr. Entonces, si no los hemos matado, no sentimos que, ¿verdad? Sí, creo que eso es una creencia también en la que tenemos, porque hay muchas formas de llegar a Roma, digamos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pero sí creo que, como dice, bueno, es que uno de mis libros favoritos se llama Vive tu sueño, del señor John Maxwell. Entenderán que me encanta ese libro. Entonces, él habla sobre que una cosa importante en un sueño es que sea realista. Cuando nosotros no nos ponemos sueños que sean realistas, viene la frustración. Porque entonces yo lo quería en un mes. Yo quería ganar $1 millón en esta nueva red de mercadeo en un mes. Y si no se logró, no sirve. Entonces ya me frustro, ¿sabe qué? No, bien me lo dijeron, que no me metiera, que esto no era para mí. Seguro no es lo que Dios quiere. Y hasta bajo una luz aquí, ¿verdad? Una cosa así dramática. Entonces, yo creo que uno tiene que ser realista. Yo, por ejemplo, como les digo, cuando puse mi primer gimnasio, yo le dije a mi hija, en 4 años, yo no sabía nada de gimnasios, amiga, entienda. Yo tenía que empezar a ahorrar, investigar, esperar una oportunidad, porque yo siempre creo que las oportunidades aparecen. Amo eso. Entonces yo estaba lista, porque como dice Brian Tracy, cuando la oportunidad aparece es tarde para empezar a prepararse. Entonces yo empiezo a prepararme para cuando la oportunidad aparezca. Entonces vamos, ahí. Yo creo que uno tiene que ser realista y decir, ok, voy a empezar este proyecto. Yo, por ejemplo, en mi anterior red de mercado en la que estaba, duré 7 años en hacerme directora. 7. Para llegar al nivel más alto. Entonces, ahora que hice un cambio, empecé otra vez, yo dije, Milita, antes de 7 años no puedes desistir nunca. Y entender, a mí me encanta la filosofía de los japoneses, me encanta, me encanta oír a Yokoi Kenji, porque cómo le enseña a uno a tener estos periodos de aprendizaje y de paciencia, y que las cosas tienen un tiempo. No, pero nos han enseñado que todo es así, más ahora por el celular, las redes sociales, las descargas eléctricas, no sé qué, la estimulación y toda la historia, ¿verdad? Entonces usted todo lo quiere hacer. Y yo lo veo mucho en mi trabajo. Empiezan con brío, sí, lo voy a hacer al mes. Si no se dio, ya no. A ver, Mili, es que yo taca, chuco. Y yo le digo, mi amor, estamos arrancando. Esto es un espermatozoide, ni siquiera es un embrión. Es un cabezoncillo que va ahí buscando a ver qué hace. Entonces, tenemos que entender, ser realista con los sueños. Porque entonces, ahora, esto es importantísimo, ojo con esto. Entonces, decimos, bueno, yo como por ejemplo, tengo mi proyecto a 4 años, empezando este año que estoy empezándole a dar forma. En el camino, este sueño tiene como submetas, como submetitas, que me van a ayudar a mí a llegar a esa gran meta que tengo, ¿de acuerdo? Entonces, resulta que estos pequeños avances que yo doy me dan estas pequeñas gratificaciones de logro. Ok, volvemos. ¿Qué necesito para en 4 años tener la fundación funcionando? Ok, bueno,
necesito esto, pero yo lo tengo, ahora ya lo sé, lo voy poniendo en el camino. Entonces, cada vez que voy logrando un poquito, uno de esos pasos es un logro. Son Voy estos microavances. Okay. Exacto, son estas pequeñas gratificaciones, estas sensaciones de logro, de que voy avanzando. No necesito matarme, Mariale, no necesitamos eso. Pero sí necesitamos reconocer que estamos avanzando y festejar esos pequeños logros. A mí un día de estos, después de como 2 años pensando, ¿cómo le voy a poner a la función? Un día esto me llegó un flechazo, así como una pedrada. Y yo, carajo, ya se me ocurrió cómo le voy a poner. Me puse demasiado contenta. Son pequeños logros. ¿Por qué? Porque mi cerebro, aunque no estoy haciendo ahorita grandes, mi cerebro está enfocado en mi sueño, en mi meta. Sigo enfocada, aunque de momento no estoy dando esos grandísimos pasos. Pero mientras me mantenga enfocada y apasionada con el tema, todo va a estar bien. Entonces, ¿cómo logro, cómo resisto este periodo? Con pequeñas meticas, con submetas, y con festejar y celebrar y reconocer y validar esto que estoy haciendo para lograr eso. Bueno, creo que hemos quedado bastante ilustrados el día de hoy. Sin embargo, no me quiero despedir sin pasar contigo por 10 preguntas o invitarte si tienes algo más que agregar antes de despedirte y antes de compartir pues tu red de contacto, los proyectos que tienes. Si quieres agregar algo más antes de hacerte 10 breves preguntas que yo sé que vas a responder muy rápido. No, vamos a las preguntas, dale. Ok. ¿Hay algo en particular que te conecte a tu ideal de felicidad? ¿Hay algo en particular que me conecte a mi ideal de felicidad? Puede ser lugar, alguna cosa, alguna palabra. Ayudar. Okay. ¿Hay algo que hayas intentado muchas veces, pero sigue fallando, sin embargo deseas seguir intentando? Claro, por supuesto, aprender el otro idioma, que ya entenderán con mi discografía, eso va a ser todo un desafío. Ok, otro idioma. ¿Cuál es tu mayor temor o miedo? Ay, mi temor o miedo. Que mis hijos no encuentren el camino para volver a la casa del padre. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío como madre profesional? Mi mayor desafío como madre. Como madre profesional, madre empresaria. Creo que fue vencer ese sentimiento de culpa. El sentimiento de eso. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 20 años, entendiendo que los recursos de ahora son diferentes a los de entonces? Le diría que deje de dejar todos los cursos botados y los termine. ¿Alguna asignatura pendiente? Ya, bueno, sí tienes una dentro de 4 años. Sí. Conociendo te tienes muchas. Sí, yo le voy a decir, si esa es la más difícil de todas las respuestas. ¿Algún libro, película o material que te gustaría recomendarle para quienes buscan transformar o orientar su liderazgo? Por supuesto. Por supuesto, porque está fantástico. Soñar XL, obviamente. ¿Cuál es el mensaje más importante que te gustaría que quienes nos escuchan se lleven en este episodio? Pues creo que el que me decía mi mamá. Mamita, papito, atrévase a soñar porque soñar es gratis. Y cuando usted haga eso va a ver que, como ir al gimnasio, el músculo de sueño se estira y cuando usted se da cuenta es un soñador XL. Entonces, nada, atrévanse, nada más. Okay. Bueno, entonces para despedirnos quiero que compartas tu proyecto, dónde te pueden conseguir, cuáles son tus redes sociales. Este espacio está disponible para ti. Ay, pues qué bueno. Mira, yo le quiero recomendar a todo el mundo, más allá del hecho de que sea mi libro, quiero recomendarle a todo el mundo que lo lea porque es un manual. Pues nos ayuda a identificar, por ejemplo, cuáles son las creencias limitantes, nos va a ayudar a ver al fracaso como un amigo, nos va a dar métodos y estrategias para lograr nosotros desarrollar este músculo de sueños. Creo que te conté el otro día que hace 3 semanas más o menos, el Ministerio de Educación de Costa Rica avaló mi libro como instrumento didáctico para utilizar en todas las aulas donde hay jóvenes y adultos y también como lectura sugerida. Entonces, creo que esto le dio una gran emoción a mi vida porque a veces uno cree que vamos a ver, como uno quiere el libro como un hijo, entonces me dice, ay, pues léalo, está bonito, yo le metí mucho amor, hágale. Pero cuando
cuando una institución como el Ministerio de Educación de un país dice que es bueno para leer y de verdad uno tiene tanto deseo, entonces pues nada, le recomiendo a la gente que obtenga este libro, que lo puede obtener si están en México por medio de la editorial UAS, que lo lleva a cualquier parte de la República Mexicana. Lo pueden obtener si están fuera de México por medio de Amazon en sus dos versiones, digital y físico. Y en Costa Rica, si están por acá, pues me marcan y yo con mucho gusto se los hago llegar a cualquier parte. Esta es la versión de lujo, que es la que viene en colores y demás. Entonces, yo con mucho gusto se las hago llegar. Creo que va a ser, o sea, con todo el corazón les digo que creo que es un gran instrumento para tenerlo a mano si usted de verdad quiere convertirse en un soñador de talla grande. Y bueno, vamos a ver, ¿cómo me pueden encontrar? También yo creo que hay una cosa con la que yo me he enfrentado, me he topado gratamente, y es que muchas personas me escriben porque tienen inquietudes para escribir sus libros. Mi experiencia escribiendo mi libro fue tan hermosa, yo la disfruté tanto, aprendí tanto, fui tan feliz haciéndola, todo el proceso fue hermoso y creo que eso se debe a que tuve acompañamiento, recibí educación antes de hacerlo y un buen proceso. Entonces creo que como el libro lo escoge a uno y uno no escoge al libro, los libros que están dentro de las personas deben ver la luz. Pero también creo que el proceso de escritura debe ser hermoso. Entonces, por cuestiones de la vida, yo empecé, porque una muchacha me casi me obligó a que le hicieran las mentorías. Disfruté demasiado acompañarla a ella, tanto como disfruté hacer el mío. Entonces, a raíz de eso, creé un curso que se llama Los primeros pasos para escribir mi libro. Entonces, es un curso de 4 mentorías, que muy pronto voy a dar un intensivo aquí en Costa Rica, pero de momento es un curso de 4 mentorías, que si alguien por ahí tiene esa inquietud de escribir un libro, como mucha gente me ha dicho, cuando era pequeña, yo escribía poemas, o tengo por ahí un guardado de una historia de no sé qué. Eso es un libro que necesita ver la luz. Entonces, pues si alguien desea recibir este curso para poder tener un proceso hermoso en la escritura de su libro, pues bueno, me puede marcar, me puede buscar en mis redes sociales como Mili Conferencista, en todos lados. Tampoco es que hay tantas Mili, pone uno Mili y ahí aparezco, o sea, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Yo primero le dije, mamá, ¿por qué es ese nombre tan corto, mami? No tiene como fuerza ni personalidad. Mi mamá, porque ve una película. Pues ahora entonces es fácil encontrarlo, porque no hay tantas milis. Y nada, Mariela, de verdad que muchísimas gracias por este espacio. La pasé súper bonito. Me encanta siempre cuando lo disfruto así tanto. Creo que, como diría alguien por ahí, va a ser un hit. Amén, amén. No, bueno, yo quiero agradecerte la oportunidad, la disposición, la conexión que hemos tenido para poder hacer posible este episodio y invitarlos a cada uno de ustedes a que se conecten con este proyecto Tu Podcast en Contraste y que cada domingo disfruten de historias que los desafíen a una escucha constante, a entender, a empatizar, a conectarse y a creer en los procesos, a atreverse y a reconciliarse un poco más con cada uno de ustedes. Para mí es un placer traer episodios e invitados que quieren exponerse ante ustedes para ayudarlos a crecer personal y profesionalmente. Y te cuento algo, tu historia cuenta, es importantísimo que lo sepas. Así que para mí es un placer acompañarte y me despido. Gracias, Mili, por estar conmigo el día de hoy virtualmente en la sala de mi casa. Feliz noche para todos. Chao, chao.